Muchísimas gracias. Pues bueno, les cuento un poco. Juan Alberto, él es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Javeriana, con maestría en Filosofía y un doctorado en Semiótica y Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Limoges en Francia. Él es docente de tiempo completo en la Universidad de Tadeo, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en las áreas de semiótica visual, semióticas de la imagen y narratología. También dicta en pregrado las asignaturas de Semiología 2 y Seminarios en Humanidades. Sus intereses temáticos comprenden la imagen fija y en movimiento, el sonido y los fenómenos discursivos como el cine, la narración gráfica y los medios interactivos. Pues un poco acerca de Juan Alberto. También desde Medellín, desde Medellín nos acompaña Lina. Ella pues la verdad, yo me fui hasta Medellín a conseguirla porque dije, no me contestaban el correo, entonces yo me fui a Medellín y allá, la verdad, tomamos tinto, almorzamos y pues nada, de verdad, este proyecto también, ella también me ayudó muchísimo. Entonces, pues un pequeño, pues también perfil de Lina. Ella es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura y periodista de la Universidad de Antioquia. Ha hecho parte de diferentes grupos interdisciplinarios de investigación sobre memoria histórica, memoria cultural y mujeres históricas. Es ganadora del Estímulo para el Arte y la Cultura 2018 de la Alcaldía de Medellín en investigación. Ella fue compiladora de las Crónicas de una mujer de uno de 40. Es una antología periodística de Emilia Pardo Umaña. Esto fue para el Fondo de Cultura Económica. Ella también fue coautora, pues también fue coautora de Emilia. Y es ganadora de la beca de creación de novela gráfica o cómic de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2019 de la Alcaldía de Medellín con el proyecto de cómic Tres Horizontes. Justamente para cuando yo me encontré con Lina, ella estaba en el lanzamiento de su cómic y me gané el cómic, porque hice una rifa y me lo gané. Entonces también fue muy curioso eso. Ella asimismo también es cofundadora de Altais Comics, es un espacio dedicado a la producción, investigación y divulgación de cómic en Colombia. Y por último, pues fue periodista perteneciente al equipo de investigación de contexto y memoria histórica del Ministerio de Defensa en el año 2016. Entonces, hola Lina. Hola, hola, pues a quienes están allá. Juan, qué gusto conocerte, así sea así, Javier, que está en Cali. No, pues antes muchas gracias a ustedes, Mauricio, Daniel y tu compañera que se me escapa el nombre que acabaste de mencionar, que pues fueron los gestores de este proceso y pues me alegra mucho poder estar aquí y sobre todo también escuchar como esta conversación que me parece puede estar muy buena para todos. Bueno, y desde Cali nos acompaña Javier Peña Ortega. Él es cartógrafo, etnohistoriador, integrante del Laboratorio de Estudios Culturales, Históricos y Espaciales Colectivo Leche de Cali. Este es un colectivo de personas interesadas en la investigación y los procesos creativos de divulgación. Ha sido coautor de libros como Ciudad Perdida, Censura, Cielo Rojo, En Busca de la Memoria Perdida, y fue el encargado del proceso creativo del proyecto Transmedia para la circulación digital de contenidos de memoria regional por medio del arte secuencial, ganador de uno de los estímulos de la Gobernación del Valle del Cauca en el 2020. Entonces, hola Javier, ¿cómo vas? Hola, muy bien. Contento de estar aquí. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y no, pues conversemos. Pues nada, entonces, pues digamos que lo que queríamos como también indagar con este foro es primero saber cómo se investiga el conflicto armado y cómo se pone en narrativa gráfica, porque si bien el conflicto es un tema complejo, trasladar ese aspecto tan cruel de lo que fue y ese aspecto también tan complejo y tan multidimensional como fue el conflicto, ¿cómo es eso también de ponerlo en narrativa gráfica? Entonces, no sé quién quiere empezar. ¿Quién dice yo? Juan Alberto, Lina, Javier, el que alce la mano. No, ninguno. Entonces, Juan Alberto. Si quieren, empiezo ya. Juan, eso, que empiece Juan. Bueno, y primero que todo saludar a Lina y a Javier, que es un placer compartir con ustedes. Siento que les estoy dando la espalda porque yo los veo aquí atrás, pero pues sé que ustedes me ven de frente, entonces ahí a veces me va a dar tortícolis, pero bueno, voy a tratar de ubicarme espacialmente aquí con ustedes. Primero,
reiterarles que también soy fan de su trabajo, creo que están haciendo cosas muy interesantes, me parece además buenísimo que la producción de cómics y sobre todo cómics que tienen que ver con la realidad nacional no se haga solamente desde Bogotá, por ejemplo, el centro, sino que se haga desde múltiples ciudades, desde múltiples regiones, y creo que en eso ustedes tienen un aporte inmenso. De hecho, creo que pues, en realidad se está haciendo más en otras ciudades que aquí en Bogotá, pensaría yo, aunque aquí también hay pues, una buena cantidad de trabajo y hay centros editoriales interesantes, pero simplemente quería empezar saludando como eso, que gracias a lo que hace Altaís Comics, lo que hace el colectivo Leche, lo que se hace, bueno, en Medellín, en Cali, en Manizales, en muchas ciudades, esto es un proyecto que también tiene que ver mucho con una identidad nacional, pero también como con reconocer nudos conflictivos, situaciones, realidades específicas también regionales, ¿no? Entonces creo que eso también es muy, muy positivo y bueno, ¿no? Y que lo sigo y que seguiré. Creo que también me interesa precisamente estudiar el trabajo que hacen ustedes desde una perspectiva académica, ¿no? Y nuevamente pues también saludar a la Universidad Externado por esta invitación. Ahorita estábamos hablando que yo trabajé aquí hace algunos años y es muy chévere volver como a estos espacios. Yo en cuanto a un poco la pregunta que hace Mauricio, ¿no? Y bueno, Daniel también, muy chévere este proyecto de investigación y que los estudiantes se lo tomen tan en serio, creo que también es fundamental para que esto siga creciendo. Creo que, pues, sé por qué nos costó trabajo decir quién empezaba, porque es una pregunta muy grande, ¿no? Yo trataría como de enmarcarla un poco más en general, bueno, un poco de lo que estoy haciendo yo ahorita también en investigación, ¿no? Y es algo que digamos, se viene viviendo en el mundo del cómic internacional, mundial en general, desde hace ya varias décadas, ¿no? Que es un poco lo que se puede llamar como un giro realista, ¿no? Pues para la opinión pública masiva, como que los cómics eran entretenimiento, eran evasión, eran superhéroes, eran fantasía, ciencia ficción, etcétera. Y pues desde los grandes hitos de la novela gráfica, pues empezamos a ver el cómic como un medio no solamente legítimo para contar otras historias con otros tonos, con una aproximación incluso documental, periodística, etcétera, a la realidad, sino como un medio idóneo para hacerlo, ¿no? Digamos que una de las cosas, creo yo, que tiene el cómic es que, pues por esa doble naturaleza, ¿no? O por esa múltiple naturaleza visual, verbal, ¿no? Narrativa, pero que también se presta para el registro documental, pues permite abordar fenómenos que son, como decía Mauricio, muy complejos, muy duros de procesar, muy duros de enfrentar, muy duros de narrar, ¿no? Con una mediación simbólica, con una mediación gráfica, estética, digámoslo así, que permite que muchas veces públicos que de otra manera no se acercarían a esos temas, que incluso a veces los evaden, pues porque son realidades muy duras o por distintas razones, se encuentren con estos temas y empiecen como a afrontarlos a partir de esa mediación, digamos, estética, ¿no? Entonces, creo que a eso se debe en buena medida también que cada vez se descubra más el potencial documental, de crónica, de biografía, de autobiografía de los cómics, ¿no? Que, como les decía, pues es un fenómeno mundial, ¿no? Pero creo que en Colombia encontró como un espacio muy propicio, ¿no? Por un lado doloroso, ¿no? Porque somos un país con un conflicto muy extenso, con una realidad muy compleja, ¿no? Pero que gracias, pues, digamos, gracias a esto, digamos, más bien eso ha permitido, digamos, que el cómic aquí haya encontrado, digamos, haya buscado ser también un medio legítimo para narrar esas realidades y sobre todo, pues, ponerlas también al acceso de más gente. Y no solo eso, sino también con unas libertades de pronto que no tienen otros medios, con una independencia muchas veces que no tienen otros medios, lo cual también permite que si hablo mucho me dicen, yo a veces me siento en la palabra y va a ser más breve. Entonces creo que también eso ha permitido que pues, frente a otros medios de comunicación más oficiales o con un control más fuerte de instituciones o de gobiernos o de tendencias dominantes políticas, el cómic en cambio pues permite introducir otras perspectivas sobre cosas como el conflicto, como sobre las realidades nacionales, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso es una primera cuestión, ¿no? Ver que, un caso que me parece muy curioso en Colombia es que, bueno, pues Colombia es un país que no tiene una gran tradición de cómics, una tradición industrial, quiero decir, digamos que aquí
en muchos momentos se han hecho cómics, pero digamos que siempre ha sido un medio que en Colombia se ha desarrollado un poco desde la marginalidad o desde la independencia, digámoslo así, entre comillas, porque no hay aquí un mainstream editorial de cómics, digámoslo, ¿no? No tenemos además tampoco una tradición en cómic narrativo de ficción, digamos, muy grande, ¿no? Yo venía pensando, es un poco que he estado leyendo últimamente, por ejemplo, los cómics que empiezan a publicar las editoriales grandes, ¿no? Planeta, Random House, ¿no? Además de, pues, de todo lo que hace la edición independiente, que creo que es lo más interesante, pero también estoy, pues, mirando los cómics que hacen las grandes editoriales y sentía un poco que, por ejemplo, lo que están haciendo Keiko Olano, Mario Mendoza, que es más un poco en el cómic de ficción, aunque también tiene, pues, obviamente una reflexión sobre la realidad, es casi como fundar un mainstream que no había, ¿no? Pero pues es muy curioso porque entonces aquí la independencia no se ha construido frente a un mainstream, sino que se ha construido muy espontáneamente porque ha tocado buscar la forma de publicar cómics, etcétera, ¿no? Y eso también ha permitido un poco de pronto que entonces aquí no nos ha pasado lo que ha pasado en otros países en donde los cómics, digamos, de las grandes editoriales tienen unas formas narrativas y el cómic independiente busca otras, sino que aquí inmediatamente algo como el cómic realista, como el cómic documental, como el cómic de crónica, se ha vuelto muy visible y ha adquirido también una visibilidad, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante mencionarlo. Frente a cómo narrar el conflicto, yo pienso que ha habido múltiples estrategias, ¿no? Pronto ahorita ya les doy la palabra, pero creo que una también muy interesante ha sido del lado de la investigación, precisamente, ¿no? De buscar directamente a los protagonistas, a las víctimas, a las personas involucradas en distintas situaciones de nuestra realidad y entregarles las páginas, por decirlo así, o poner un diálogo entre los narradores gráficos, los dibujantes, los guionistas, las narradoras y las personas que han padecido. Como un trabajo colaborativo entre comunidad y efectivamente, exactamente. investigadores. Sí, creo que eso ha sido una línea muy interesante. La otra línea ha sido también un poco una línea de explorar la historia y narrarla, ¿no? Claro. Una historia que no se ha contado, que se ha contado, digamos, en contextos muy, muy específicos, pero que todavía el gran público, por ejemplo, tiene una versión oficial, pues, muy parcializada, ¿no? Ok, y digamos que en este tema del trabajo colaborativo, digamos que yo no trabajé, hablé con Diana Ojeda. Ella, pues, digamos que ella me dio un acercamiento a lo que ellos habían hecho en Caminos Condenados. También, digamos que tuvimos el contacto, pues, gracias también a Mafe. Ella, pues, hablamos también con Camilo Aguirre y ellos nos contaban mucho acerca de este trabajo colaborativo entre comunidad y pues, como investigadores. Y a final de cuentas, pues también aquí, digamos que con Lina, yo hablaba de ese tema en que se tiene que ver a la comunidad igual que al investigador, porque de esa manera u otra, como que se pueden mirar las diferentes subjetividades y las diferentes ficcionalidades de esa subjetividad al momento de tratar el conflicto. Entonces, digamos, no sé, Lina, si nos puedes hablar un poco acerca de esto del trabajo colaborativo. Y pues bueno, también con la pregunta que había hecho. Sí, un poco como con esa pregunta y gracias, Juan, como por lo que dices también. Aquí también se sigue el trabajo que ustedes están haciendo con tu hermano por acá. Una de las ventajas de la virtualidad es que uno puede tener a mano los materiales. Entonces, por acá está Mostrillo, que de hecho estamos esperando la segunda parte porque me pareció una historia muy, muy interesante que también aborda esto que estamos hablando como desde otras perspectivas. Y también está el trabajo de Cali, pues uno de los trabajos, Ciudad Perdida, de lo que están haciendo en Cali desde el colectivo Leche, que tiene que ver con ese trabajo colaborativo que estás hablando, Mauricio. Pero quisiera como empezar un poco, acercarme a esa pregunta que lanzas, pensando que nos habías compartido un poquito como esas preguntas, pensando en eso de cómo investigar y cómo acercarse a un asunto como el conflicto armado en Colombia. Y de hecho, yo antes ampliaría más la pregunta, porque me parece que si bien uno necesita tener esas categorías claras a la hora de acercarse a una investigación, y conflicto armado es una gran categoría, pues a la que uno podría
delimitar y delimitar y delimitar. Vamos a hablar de qué, vamos a hablar de regiones, vamos a hablar de desplazamientos, vamos a hablar del Estado, vamos a hablar de, en fin, masacres. Hay mucho como por donde uno podría empezar a explorarlo, pero de hecho yo lo que haría es reducir el tema del conflicto armado y poner eso en una cosa más amplia que es la vida humana, que se nos pierde de vista cuando delimitamos en esa categoría que es el conflicto, que son las violencias o que es el asunto traumático. Y eso en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos es una parte de la vida de las personas. Entonces, creo que una idea o como algo que es importante tener en cuenta a la hora de acercarse a estos temas es que eso hace parte de la vida de las personas con quienes estamos hablando, pero no los define como personas. Entonces, creo que eso me parece que lo logran muy bien o a mí me gusta mucho cómo lo abordan o cómo lo trabajaron la gente del Globoscopio, Pablo Guerra, Henry Díaz y todo el equipo que trabajó ahorita en Sabores Lejanos, en el recetario de sabores, porque logran traer otras cosas de esa vida cotidiana. El conflicto cruza obviamente ahí y está marcando como unos momentos importantes en el desarrollo de esas historias, pero no define a las personas, no define sus pasiones, sus gustos, muchas otras cosas que también están ahí, que también es importante a la hora de narrar y que también es importante para las personas cuando están contando sus historias de vida. Entonces yo creo que es importante eso, como a la hora de uno embarcarse en una investigación de estas, es no perder de vista como esa totalidad. Y yo hablaría como de 4 grandes elementos como que está bueno tener presentes a la hora también de embarcarse en un proceso de investigación y es, yo hablo de la actitud a la hora de investigar, también es como la investigación es un acto creativo en sí mismo. Disponerse a investigar es disponerse a crear, a co-crear en muchos casos o a crear si uno está haciendo como el trabajo individual. Y es como desde esa mirada también creativa uno puede acercarse a un tema, a una comunidad, a un trabajo, a un proceso de estudio o a un proceso de creación, ya en el caso del cómic. Entonces también es como es esa actitud a la hora de asumir como estos retos. El otro asunto es como apelar por una investigación sensitiva que explora los muchos sentidos de los que gozamos. Y es que cuando se está investigando y cuando se está investigando para cómic, a veces cerramos el foco y le damos prioridad a la mirada. Obviamente estamos hablando de un lenguaje visual y estamos hablando de una información que se va a transmitir potencialmente desde la observación y desde la mirada. Pero para recolectar la información y cuando se está haciendo el trabajo de campo, hay que poner en juego todos los sentidos, mucho más allá de los 5 sentidos a los que estamos acostumbrados. Ahí, bueno, hay como varias teorías. Bueno, está la teoría del fundador de la teoría de la educación Waldorf, de Rudolf Stein, que él habla de los 12 sentidos del ser humano. Entonces va mucho más allá como de esas capacidades a las que estamos acostumbrados. También es como la capacidad de ser consciente de uno mismo, de las condiciones de uno, el movimiento, el equilibrio. Bueno, hay otros sentidos que están ahí en juego también. Y Richard Kapuscinski, siempre me confundo pronunciándolo, periodista de guerra, él habla de los cinco sentidos del periodista, que me parece que juegan aquí como un papel importante también a la hora de acercarse en un proceso de investigación, que es como la capacidad de estar, de ver, de oír, de compartir y de pensar. Entonces, ¿qué otros sentidos puede poner uno en juego para determinada investigación cuando se está hablando de estos temas? ¿Qué sentido puede tener más importancia para contar una historia? A lo mejor puede ser el oído porque es una historia que quiere dejar plasmadas ciertas sensaciones sonoras o las texturas, no sé.
Entonces también es como esos otros sentidos que se ponen pues como a prueba en el proceso de investigación. El otro como gran punto del que yo hablo cuando se habla de estos tipos de investigación es la conversación, porque si bien estamos acostumbrados a construir entrevistas y a tener, digamos, un derrotero de información, y hay que estar preparado para las entrevistas, por supuesto, pero uno no puede llegar a estos espacios a confirmar información, como a hacer listas de chequeos de esto sí fue así o no fue así, o yo necesito confirmar esta fecha o este dato, o no, es como yo logro establecer realmente una conversación, sea con una persona, sea con una comunidad, sea con una documentación, si estoy trabajando en archivo. Es como yo logro realmente ponerme también en una relación horizontal y estar permeable a lo que está sucediendo ahí, que es donde yo creo que realmente sucede la potencia como de las historias, es cuando te permites realmente sorprenderte o dejarte permear por lo que sea que está pasando como en ese encuentro. Y ya finalmente, pues sí está el asunto de la documentación, cómo nos documentamos, cómo recopilamos cierto material que puede ser fotográfico, que puede ser información de prensa, investigaciones, grabaciones, incluso material sonoro de los espacios. Entonces, creo que como que esos elementos también hay que considerarlos a la hora de abordar este tema como otros pues que se pueden narrar desde el cómic. Creo que estoy de acuerdo con lo que estaba hablando ahorita Juan Alberto, de las líneas de investigación como que se han venido construyendo a la hora de hablar de conflicto armado. Creo que hay una línea histórica que tal vez nos puede costar un poco en el sentido del archivo. Bueno, ahora tenemos un poco más de fuerza en Colombia en el manejo de archivos y de documentación, pero hace unos años era muy difícil acceder a ciertos materiales, documentos, información histórica. Entonces, creo que todavía ahí tenemos como un reto importante a la hora de narrar y de narrar desde el cómic. Creo que hay muchas cosas del conflicto armado colombiano que tienen que ver con asuntos históricos lejanos que están ahí por narrarse. Otro es el asunto participativo comunitario y es como poder construir esta información desde un trabajo horizontal con las comunidades como lo han hecho en el equipo de Pablo Guerra, como lo han hecho en Cali también un poco con este proceso de Cielo Rojo. Y pues y en los cómics, por ejemplo, de La Palizúa y de Sin Mascar Palabras, me escapa el nombre de ese, que fueron procesos pues de reparación con comunidades. Pero creo que hay como otra gran línea que yo no estoy segura de tener como muy presente en el cómic colombiano y es, por ejemplo, el ejercicio autobiográfico desde el conflicto armado. Creo que ahí hay como muchas historias que podrían tener como un impacto muy diferente también a la hora de narrarse desde el cómic. Como una persona que haya sido víctima directa pues, de un hecho victimizante puede narrarse ella misma con sus propios recursos gráficamente. Creo que hay como un asunto que sería muy interesante ver. Y Digamos ya, que, me callo. digamos que en este tema de que Lina dice de que el investigador cuando se acerca a un campo, pues que quiere investigar, pueda que al inicio esté pensando en investigar algo, tiene en mente algo que se va a encontrar, pero al final de cuentas cuando llega se da cuenta que es un universo completamente distinto. Digamos, por también lo que el profesor nos contaba, de que él había hecho una investigación en la costa y que iban a hacer una investigación sobre el dengue. Pero cuando se fueron allá y vieron a la comunidad, se dieron cuenta que lo que menos le importaba a la gente era el dengue. Eran realmente lo que le importaba era la comida, porque no tenían cómo comer, no tenían qué tomar, no tenían condiciones
como dignas, como para vivir, y por eso mismo reposaban el agua y no les importaba el dengue. Entonces siento que también es uno de los retos también de la investigación en términos de que a veces uno tiene en mente algo, pero cuando llega se encuentra con otra cosa completamente distinta. Y pues ahora como para darle la palabra a Javier para que nos cuente pues como su visión y su punto de vista con respecto a lo que estamos hablando. Bueno, sí. De hecho, las dos preguntas iniciales, pues la de cómo se investiga y cómo se pone en la narrativa gráfica, pues ya han sido exploradas por los dos panelistas. Sin embargo, me gustaría, yo no estoy tan de acuerdo en algunas cosas que dijeron y me gustaría como complementar algunas otras con las que sí estoy de acuerdo. En primer lugar, estoy de acuerdo con esta manera de lo que está diciendo Lina sobre la forma como se hace investigación, y estamos hablando de una investigación particular, que es investigación-creación, que es una investigación muy distinta a como se entiende la investigación en el conflicto armado. Y digo esto porque si vamos a responder las dos preguntas, se pueden responder fácilmente. ¿Cómo se investiga el conflicto armado? Y tenemos toda una línea que ya es muy clara de cómo se está haciendo. Y la otra es cómo se pone en narrativa gráfica. Y al estar separadas las dos preguntas, nos está llevando a lo que está sucediendo en Colombia cuando trabajamos esto. No siempre, pero es lo más común. Y es que van por dos lados distintos. O sea, hay unas personas que están investigando el conflicto armado y para responder la pregunta de cómo se pone en narrativa gráfica, pues dice, se traduce. ¿Sí? Entonces son estos investigadores que traen su investigación con unas preguntas que no están pensadas desde lo visual, desde lo gráfico, sino con unos intereses particulares de una investigación particular. Y después de hacer esa investigación, se consigue a un guionista, en el mejor de los casos, o en un dibujante, donde se le vuelca esa información para que haga una especie de traducción de esa investigación y termine en una propuesta de narrativa gráfica. Entonces, si vemos eso es distinto a la propuesta que está planteando Lina y que me parece que es la que se debería hacer, que son procesos de investigación-creación donde se unan los elementos, ¿sí? Donde las preguntas de cómo se investiga el conflicto armado son preguntas que partan desde la narrativa gráfica, desde la misma visualidad. De hecho, los mismos procesos creativos que tienen los movimientos de víctimas, por dar un ejemplo rápido, son un insumo impresionante para pensar desde la narrativa y cómo se construye eso, que es muy distinto a cuando un investigador, y para el caso colombiano también podemos ser mucho más específicos, o sea, son ciertas instituciones que están haciendo estas investigaciones y son ciertas instituciones, podemos nombrarlas, Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, y una que otra, pues, universidades con unos proyectos específicos sobre conflicto. Entonces ellos son los que están haciéndolo, pero no lo están haciendo desde la investigación y creación. Y retomando pues lo que mencionaban también sobre la mediación gráfica y que pues, obviamente la historieta pues es un medio legítimo, pero yo tendría mi cuestionamiento frente a sobre si hay una libertad o hay una independencia. De hecho, en conversaciones que hemos tenido con otros historietistas, nos hemos dado cuenta que muchas veces estas instituciones que trabajan el conflicto armado y que financian procesos de historieta en Colombia, no están interesados realmente en una narrativa gráfica, sino, llamémoslo de una manera coloquial, como cartillas, o sea, cartillas pedagógicas para transmitir una información, pero no están pensando en construir unos argumentos y unos relatos y unas narrativas. Y son los historietistas que se deben enfrentar a estas instituciones para poder hacer unos contenidos que exploren toda la potencialidad del lenguaje. Entonces, en ese sentido, las libertades creativas son coartadas y también pues la misma independencia, o sea, no es lo mismo cuando tú estás haciendo una historieta con unos intereses particulares, entonces ahí en cierta forma se pierde la independencia. Lo que sí estoy de acuerdo es que
sí es cierto que ante la carencia pues no tenemos muchos trabajos de historieta en Colombia, entonces esta historieta documental sí ha cogido muchísima fuerza. Algunas lecturas dicen que es porque también por los estímulos que han financiado mucha historieta en Colombia, estos estímulos lo que están permitiendo es que hay unos jurados y a los jurados tal vez les interese más las temáticas documentales que otro tipo de temáticas, ¿sí? Entonces no es muy común encontrar que el ganador de un estímulo sea con una historieta que funcione en Marte o algo así, o con marcianos y cosas de ese tipo, zombies, no es muy común que entonces esos mismos estímulos están delimitando la producción de los historietistas, que los están empujando a un tema que es pues lo que es lo que nos duele y nos toca a casi todos, que es el conflicto armado. Y quiero colocar voy a ser breve ya para terminar, una pequeña anécdota de hace 2 días que estuve compartiendo un espacio en una universidad en Popayán, en Uniconfa Cauca, donde conocí los proyectos de un curso sobre historieta, y en ese proyecto, el proyecto de clase era hacer historietas de superhéroes. Y quedé terriblemente sorprendido porque los orígenes de estos superhéroes, de los ejercicios que alcancé a conocer, eran orígenes en el conflicto armado. O sea, les piden un trabajo de clase con total libertad, les pide que construyan superhéroes y el origen del superhéroe está asociado a ser víctimas del conflicto. Y eso me llamó mucho la atención, porque ahí estamos viendo cómo el conflicto armado nos ha atravesado a todos de distintas maneras y está tan presente que cuando queremos ficcionar estamos hablando del conflicto. Y pues, con esto pues ya cierro mi intervención. Digamos que con esto de lo que Javier habla sobre las libertades creativas y de la independencia que tienen algunos historietistas y pues investigadores, se relaciona con una de las preguntas de qué retos existen hoy en día para la investigación en cómic. Digamos que aquí sí es como un poco más breve, porque pues no es que estemos mal de tiempo, pero igual para que podamos conversar más. Entonces, ¿qué retos existen con respecto a esto de la libertad y la independencia y pues demás aspectos? Juan Alberto. Ok, bueno, no, muchas gracias. Creo que tanto Lina como Pablo plantean hay cosas interesantes. Quería retomar de pronto algo de lo que dijo Lina acerca de las metodologías para la investigación y creo que tiene que ver un poco también con lo que decía Pablo. Y yo creo que Javier, qué pena. Un gran reto que tiene ahorita la investigación para hacer cómics, la investigación creación, creo que pues igual hay que diferenciar la investigación sobre los cómics a la investigación que se hace para, digamos, como parte de un proceso de creación de cómics, ¿no? Y en todo caso ahí yo sí creo que todas las, digamos, los frentes de ataque son válidos y necesarios, es decir, no solamente los procesos de investigación-creación, también de investigación en lo que se hace en historieta, cómo se construye, porque creo que, por ejemplo, otra cosa es que una cosa que también hace mucha falta en el contexto colombiano en investigación es categorizar un poco mejor y diferenciar los distintos procesos de abordaje del cómic cuando se enfrenta a cuestiones documentales de registro o de representación de la realidad, ¿no? Y eso tampoco se ha hecho, ¿no? Y creo que, bueno, es algo que, por ejemplo, también se viene discutiendo en otros contextos, ¿no? Ficción y no ficción, esa oposición, cómo funciona acá, biografía o autobiografía o autoficción, todas esas categorizaciones son necesarias y pues esas se hacen desde la investigación sobre la producción de cómic. La otra faceta que creo que por supuesto es la que más enfatizan tanto Javier como Lina, que es como creadores de cómics, es la investigación-creación, ¿no? Que también tiene, pero yo pienso que ambas son válidas y ambas son necesarias y una se nutre de la otra, digámoslo así, es decir, un poco la pregunta que planteaba también Lina, ¿no? El cómic hecho directamente por las personas que cuentan su propia vida. Ahora hay que pensar, también la pregunta es, hay procesos de investigación también que involucran
ayudar a construir las herramientas para poder narrar su propia vida, porque digamos, no todas las personas por los distintos contextos en los que viven tienen esas herramientas, las pueden construir intuitivamente, pero por supuesto también en encuentros con, porque pienso yo que la investigación, creación también es un espacio intersubjetivo, ¿no? Es el encuentro entre personas que han vivido unas realidades determinadas, personas que vienen de otros contextos, puede ser urbanos, académicos, etcétera, y debe ser un proceso como de cotransformación, es decir, ¿no? Y en esa cotransformación, digamos, es que se construyen esas herramientas, ¿no? No es un proceso de yo venga, le enseño yo a dibujar o venga, yo le enseño a narrar, no. Es un encuentro de saberes, digamos, que produce, digamos, unas transformaciones, ¿no? Y ese creo que es un reto grande, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se generan esos encuentros? Estoy de acuerdo con Javier cuando dice que muchas historietas colombianas vienen de procesos de investigadores, investigadoras sociales, y se traducen o se divulgan a través del cómic. Ahora, eso no me parece necesariamente malo, eso es un modo de hacer que ha tenido unos resultados que son interesantes, pero también creo que hacen falta otro tipo de procesos, efectivamente, ¿no? Como ahora, ¿cómo se desarrollan esos procesos de encuentro? ¿Cómo facilitar esos encuentros entre saberes o entre experiencias de personas de distintos contextos, ¿no? Otro gran reto, pienso yo, que tiene también un poco la narración del conflicto, la construcción de discurso gráfico y de representación gráfica sobre el conflicto, tiene que ver mucho con cómo narrar, por ejemplo, es decir, y esto también lo han estudiado en otros contextos, digamos, de conflicto, cómo narrar al victimario, por ejemplo, cómo narrar al actor violento, cómo, sin caer o en juicios rápidos o en condenas rápidas o en caricaturas, pero también en ese punto, digamos, de peligroso de reivindicar o de validar ciertos actos violentos, en fin, ¿no? Ese creo que es un reto inmenso, pero creo que es algo que también debe ser involucrado, ¿no? Bueno, otro gran reto tiene mucho que ver con lo que decían tanto Javier como Lina. Pienso yo que a pesar de que hay cosas también muy interesantes en ese aspecto, sobre todo cuando se basan en investigaciones, la recreación, la investigación visual, la recreación sensorial, me parece fundamental, eso que decía Lina, como que es multisensorial, no solamente gráfico o verbal, etcétera, sino que pues para construir realidades o representar realidades, tener en cuenta, involucrar los sentidos es fundamental, pero creo que uno a veces extraña en los cómics que se enfrentan a procesos de reconstrucción de memoria o de reparación, etcétera, un trabajo de paisaje, por ejemplo, ¿no? Que el cómic muestre esos escenarios en toda su complejidad, no obviamente en un ejercicio de paisaje a los románticos del siglo XIX de paisaje, no, sino de la visualidad del conflicto, digamos, de mostrarnos esas realidades, de retrato incluso, ¿no? Claro, yo entiendo también que una cosa que se reivindica mucho con los cómics cuando enfrentan este tipo de temáticas es que es la espontaneidad en el trazo, la rapidez, el dibujo más expresivo que detallado, pero también creo que ese es otro reto interesante, ¿no? Que uno pueda ver una novela gráfica o un cómic sobre nuestras realidades con un dibujo que también documente, que también exprese, que también detalle, ¿no? Claro, pues aquí lo que se ha hecho hay cosas muy interesantes, por ejemplo, yo creo que el tema del espacio que investigan, por ejemplo, en el colectivo Leche me parece fundamental, ese giro espacial en la narración gráfica es fundamental y a eso me refiero un poco, ¿no? Cómo involucrar que la investigación efectivamente sea también la investigación no solamente narrativa, no solamente, digamos, de registro histórico, etcétera, sino también una documentación visual, una representación visual, ¿no? Con, por supuesto, todas las mediaciones estéticas a las que ya hacía referencia, ¿no? Y bueno, y el otro gran reto es precisamente también enfrentar esa necesidad de depender a veces de cierta institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, las becas, las convocatorias, ¿no? O los procesos de cosas como la Comisión de la Verdad, etcétera. Cómo enfrentar esa necesidad de dialogar con instituciones, ¿no? Que a veces, por ejemplo, en contextos como el actual están amarradas muchas veces al gobierno de turno, que puede ser muy problemático, ¿no?
pero a la vez también conservar esa independencia, ¿no? O cómo también buscar otras formas editoriales que permitan la independencia, ¿no? Yo cuando hablaba de independencia me refería un poco también precisamente a los proyectos que están aquí convocados, ¿no? Que se han desarrollado desde perspectivas muy claras de investigación-creación, ¿no? Y han buscado la manera, y también apoyándose a veces en convocatorias, por supuesto, eso es inevitable en un contexto como Colombia, ¿no? Y aprovechar que tenemos un sector editorial independiente, pues, que sigue siendo pequeño y sigue siendo, pues, quijotesco, pero tiene una presencia importante también, ¿no? Entonces... Ok, ¿alguno? Pues Javier, Lina. Yo quisiera, si me permiten, quisiera mostrarles una imagen que tengo aquí a mano. Ah, pero tenemos inhabilitada la función de compartir. Ya te colaboramos con eso. Porque me parece muy interesante lo que decían, y una de las cosas que decía, por ejemplo, Javier, el asunto de las comunidades y las personas tienen su propia visualidad. No quiere decir que a la hora de narrar hay que ponerla literal, pero sí es cómo eso también se capta en la investigación y cómo se puede traducir eso en una creación final que sea cómic, cómo se respeta eso. Y quisiera mostrarles esta imagen que tengo aquí. Ya puedes compartir. Como para ¿están viendo? No sé si están viendo. Sí, ya estamos viendo. Este es un mural realizado por la comunidad de Pichilín en el corregimiento de Morroa, Sucre, y fue realizado como en alianza con las personas de la Asociación Sembrando Paz, que es una asociación de líderes que trabaja hace mucho rato en la comunidad de paz de Sucre. Y este mural particularmente está hecho pues como en una casa que está justo al lado de la cancha. Pichilín es muy pequeño, es un corregimiento y realmente es una calle, es un caserío pequeño. Y la comunidad de Pichilín fue víctima de una masacre en los 90 muy estremecedora. Pero en estos procesos de narrarse ellos como comunidad, pues de hecho lo que ellos deciden plasmar aquí, porque esto es una construcción colectiva, la gente de Sembrando Paz literalmente se sienta con las personas de la comunidad que quieran participar y empiezan las preguntas de qué quieren plasmar como comunidad aquí, qué es importante para ustedes, qué los define, qué no. Y en este mural... ellos han hecho varios murales en toda la zona de Sucre, Bolívar, Córdoba. En este particularmente, la comunidad decide ponerse alrededor de un gran árbol, no sé si logran identificar, este es un árbol muy grande que efectivamente está ahí en el corregimiento, pero ellos lo pintan de colores y se ponen alrededor de ese árbol porque es un símbolo importante para ellos como comunidad. Realmente representa como la fuerza de ellos en ese espacio y el lazo colectivo que los ha definido. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que las personas también tienen para narrarse y que uno pierde de vista porque tiene establecido que tiene que ser de determinada forma que lo había preconcebido? Entonces, pues quería compartirles esta imagen precisamente porque estamos hablando de eso, de la visualidad que tienen las personas y las comunidades y cómo esto puede impactar de cierta manera las creaciones que finalmente se traducen en cómic. Y hablando ya de la pregunta que haces, Mauricio, como de los retos, creo que yo volvería también a algunos puntos de los que hablábamos. Uno, que me parece fundamental y que creo que lo habíamos hablado con Javier ahorita con lo que pasó en el tema de la movilización social, que la gráfica también estalló, pero venía la pregunta de cómo se está poniendo ese asunto en la gráfica también, cuál es el acto de respeto con el que se está contando ciertos hechos o situaciones traumáticas que son delicadas. Y yo creo que hay una pregunta clave que atraviesa eso y es, si eso me hubiera pasado a mí o a una persona a quien amo, yo como quisiera que también se hable de esto, ¿cierto? Yo no quisiera ver nuevamente a una persona que amé o a mí misma que fue víctima de un hecho representada de X o Y manera, por cumplir un requisito de que hay que mostrar el hecho victimizante así. ¿Es necesario para la historia? Entonces creo que uno de los retos es hacernos esas preguntas que tienen que ver con la ética del trabajo también.
cómo me acerco a la historia, cómo me acerco a las personas, a las comunidades y cómo establezco también una relación de respeto por las historias de los otros. No son mi historia, entonces tampoco tengo como el derecho absoluto de despedazar o finalmente representar algo que creo que puede ser impactante visualmente, pero que no es respetuoso con la historia de la persona. El otro reto que creo que está ahí también es en qué lugar estamos situando a las personas que dibujan en todo este proceso de la construcción. Y creo que ahí tiene que ver con lo que hablaba un poco ahorita Javier, de cómo las instituciones han encontrado unas dinámicas y se han hecho unas adaptaciones de investigaciones, pero si se considera o no de las personas que están dibujando el lugar y la participación activa que puedan tener también a la hora de narrar esas historias. Son realmente creadores e investigadores activos en la construcción que se está haciendo, o simplemente se están integrando en los equipos como una manera de instrumentalizar o de finalmente plasmar unos informes y unos indicadores que tienen que cumplir las instituciones. Entonces también es la pregunta por cómo se integran quienes dibujan a todos los procesos desde la investigación hasta la creación. Creo que hay otro asunto que me parece que es un reto y es la distancia, y tiene que ver también con el asunto en que todos los colombianos en este momento de una u otra manera hemos sido víctimas del conflicto armado. Cómo estamos tan inmersos en eso que es el conflicto y las violencias que a veces es muy difícil tomar distancia para narrarlo. Distancia emocional, distancia temporal, distancia física. Entonces, hay ciertas historias que sí requieren una distancia también para poder ser narradas, como para que uno realmente logre como comprender cuál es el contexto de esa información, el contexto necesario para la historia. A veces no hay que contarlo todo, pero ciertas historias necesitan ciertos elementos para comprenderse. Y a veces nosotros damos por hecho que tenemos ya todo el contexto porque vivimos aquí, porque vemos la información, porque tenemos cierto desenvolvimiento en medio de toda esta dinámica, y damos por hecho ciertos elementos que son importantes para comprender las historias y no los estamos narrando también. Y pues finalmente también el asunto de la independencia o también de la sostenibilidad, del soporte económico para estos proyectos, creo que también es un reto, porque es cierto, al estar inmersos en ciertas instituciones públicas o privadas o internacionales, hay unos límites o digamos unos requisitos que estas instituciones también ponen a la hora de narrar las historias, que sean historias así o asá, o que digan esto, o que se vean así, o que hablen específicamente de esta comunidad o este tiempo. Y creo que ahí el asunto es que tenemos muchas historias para contar todavía, entonces también es cómo se buscan los medios, los equipos y las formas para que estas historias también puedan ser narradas desde los muchos intereses que hay. Creo que la narrativa también es rica es por eso, porque no todos tenemos que contar las mismas historias ni desde las mismas maneras. Las instituciones tienen unas maneras que también han abierto ciertos caminos, pero creo que equipos de investigación y de creación ahora también se están haciendo nuevas preguntas por la investigación y por la visualidad, que creo que van a enriquecer mucho también en cómo estamos pues narrando esto que nos atraviesa. Y lo dejo por ahí. Y Javier. A mí me gustaría retomar algunas cosas que dijeron y que pues, se dijeron muy sintéticamente, pero me parece que vale la pena desarrollarlas un poco más. Y una es lo de la investigación sobre el cómic en Colombia, o sea, investigar el cómic, investigar qué cómics se hacen en Colombia, porque lastimosamente cuando uno habla con otros historietistas tenemos mucho desconocimiento del trabajo que se hace. Entonces, para mí uno de los retos con los que hay que empezar es hacer una historiografía de la producción de historieta en Colombia. Y lo digo porque
en cuanto al tema que también hablaron, que es como la representación del victimario y la víctima, estamos cometiendo unos errores terribles en eso de la representación, y los cometemos es por nuestro desconocimiento de otros trabajos que en el pasado se hicieron y muy bien hechos. Por ejemplo, es muy chévere que se haga espacios como este, donde se va a tener pues estas discusiones, y porque pues tienen personas pues súper claves, como por ejemplo Rapaport, que nos mostró el trabajo de Chalarca, que se hizo en la década del 70, y que la mayoría de los historietistas desconocen, y que es uno de los mejores ejemplos de cómo se podría hacer un buen trabajo de historieta en colaboración, en terreno, en discusión, en coautoría inclusive. Entonces, ese abordaje del cómic, de pensar el cómic, es necesario. No hay suficiente, inclusive lo digo, no hay crítica de cómic en Colombia, no existe. No existe, y las pocas personas que medio lo intentan se convierten en un anatema, y si no hay una complejización del proceso creativo, pues entonces no vamos a avanzar nada. No hay lectura, no estamos leyendo a nuestros colegas. Normalmente cuando uno habla con otro historietista, ellos normalmente utilizan referentes muy buenos, o sea, no podemos negar que Joe Sacco es espectacular, pero bueno, yo creo que si Joe Sacco estuviera en Colombia y narrara un relato colombiano del conflicto, no sería como narró Palestina. Entonces, si pensamos que Palestina es el referente que podemos tener, estamos perdiendo y sacrificando mucho de lo que es la variedad del conflicto. Y aquí me acabo de equivocar, o sea, no existe el conflicto colombiano, existen conflictos colombianos armados que se deben explorar de muchísimas maneras, desde la localidad, desde lo que mencionaba Lina, desde la vida cotidiana. Y un buen apunte es ese, o sea, la necesidad de unas autobiografías, porque las autobiografías son el mejor ejemplo para hablar de representación. Y me voy a explicar, o sea, yo cuando hablo de representación me refiero en los dos sentidos. Uno, que ya se mencionó, que es la manera como volvemos a representar, volver a presentar estas situaciones de conflicto, donde hay victimarios, víctimas, y donde terriblemente hay revictimización en ese proceso de representación, de volver a presentar. Pero también representación en algo que también se está hablando, en la manera de que nosotros representamos o sea, nosotros hablamos por unas personas. Y la pregunta que yo pienso que hay que hacerse y que no se hace es: ¿qué derecho tenemos nosotros como historietistas por hablar por estas personas que han sido víctimas del conflicto, o hablar por estos victimarios del conflicto? Entonces, de esa manera, o sea, si no nos hacemos esa pregunta, que es ¿qué derecho tenemos nosotros para hacerlo? O sea, ¿de qué manera estamos implicados o cómo nos involucramos dentro de estos procesos de investigación, creación? Y si simplemente somos un elemento dentro de una cadena instrumental de divulgación de un proceso, porque hay que cumplir una checklist asociada a un proyecto o un programa, una política de gobierno. Entonces, si solo somos eso y no nos hacemos la pregunta, entonces surgen una cantidad de cosas que hemos encontrado en la lectura de las historietas que se han hecho sobre el conflicto, donde los abusos, las violencias y todo lo que producen son nuevas revictimizaciones. Inclusive hay un caso bastante interesante, que es un caso con el que estamos trabajando desde el colectivo, y es sobre los mal llamados falsos positivos, donde las personas los historietistas que se han tratado de acercar al tema de los falsos positivos, reproducen la misma imagen, de la misma manera revictimizante que ya lo hicieron los medios. Simplemente estamos calcando la misma situación y ni siquiera nos atrevemos a tratar de pensar que se puede representar de otra manera. Y bueno, estos proyectos aún no han salido publicados, pero cuando los vean van a coincidir. Y bueno, no digo nada más. Pero entonces es pensando en eso, pensando en de qué manera, o sea, si somos creativos, de qué manera, por qué nos calcamos y por qué seguimos reproduciendo esa revictimización. Bueno, nos quedan 5 minutos y tengo 2 preguntas, entonces como que algo ya muy concreto. Lo siguiente que quiero preguntar es, ¿por qué hacerlo en novela gráfica? Digamos que yo empecé siendo muy ajeno hacia los cómics de la novela gráfica, o sea, soy culpable de ello, o sea, la verdad yo era muy ajeno. Y me hago la pregunta es, ¿por qué en novela gráfica? ¿Qué tiene la novela gráfica que no tiene otras formas de narrar? Juan Alberto.
Y pues digamos que eso sí, un minuto para cada uno para luego hacerles la siguiente pregunta. Bueno, difícil, pues no es difícil en realidad. Pues yo pienso que la respuesta más rápida y más fácil, bueno, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Es que, digamos que siempre ha habido un gusto por el cómic y la novela gráfica, siempre, es decir, un poco lo que yo decía al principio, lo que permiten los cómics, lo decía Hilary Schutt, por ejemplo, una investigadora norteamericana pues, que ha estudiado mucho el tema del trauma, el conflicto, etcétera. Ella decía que los cómics tienen un gran potencial para relaciones de reconstrucción de memoria porque permiten a la vez la simultaneidad visual y la linealidad temporal, digámoslo así, ¿no? Y eso es esencial para reconstrucción de procesos de memoria, por ejemplo. Es decir, nuestra memoria de alguna manera funciona también así. Uno tiene una ilusión de secuencialidad en su vida, digamos, ¿no? Pero en realidad uno está saltando todo el tiempo en su memoria, en el pasado, sí, en distintas temporalidades, digámoslo así. Y el cómic es un medio que, a diferencia del cine, a diferencia de la literatura, a diferencia de otros medios narrativos, permite moverse muy bien en eso, en tener digamos, poder tener una percepción paralela de múltiples eventos, por un lado, pero a la vez también tener una idea de unidad narrativa, de continuo, de flujo. Okay. Y creo que eso ha sido esencial para los que han decidido buscar, digamos, en el cómic una manera de enfrentar procesos de reconstrucción de memoria, sean memorias personales, individuales, biográficas, sean memorias colectivas, culturales, como la memoria cultural de la que hablan algunos teóricos de la memoria hoy en día. Entonces, creo, además del gusto, digamos, de encontrar, porque yo creo que el cómic a los que nos convoca más espontáneamente, digamos, las personas también ha sido una cuestión casi de divulgación, de didáctica, de lenguaje gráfico, porque, por ejemplo, yo pensaba, mi suegra me dice, no, yo no entiendo los cómics, yo no puedo leer un cómic. Eso me parece muy enredado, todos esos globitos, todos esos dibujos. Entonces, tampoco, no es tan cierto eso de que cualquiera puede leer un cómic. No, es verdad que pues hay familiaridades, etcétera. Pero una vez que uno descubre el potencial que tiene narrativo, visual, de representación el cómic, descubre que se pueden hacer cosas que no se pueden hacer en ningún otro medio, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo creo que va por esas dos líneas y que queda poco tiempo, perdón. Dale, Lina. No, yo creo que finalmente el cómic, como otros medios que permitan contar historias, pues también tiene sus potenciales. Quienes se conecten con el audio, pues a lo mejor defenderán los podcasts u otras narraciones. Quienes nos conectamos con este medio, pues nos gusta y lo defenderemos. Creo que hay un asunto del potencial del cómic también es que permite como captar o capturar una realidad emocional. Y esa vinculación emocional que se teje ahí, creo que es bonita y potente, porque es como un trenzado, o sea, que se conecta emocional y empáticamente quien crea la historia, todo, si es un equipo, o si es un creador integral también, los personajes de la historia y finalmente quien lee la historia. Entonces se arma como una trenza que logran conectarse como con ciertos asuntos y acontecimientos y asuntos emocionales de esa historia. Creo que es bonito porque uno finalmente atesora ciertas imágenes también desde la gráfica y como que te quedas con ellos como si fueran fotografías para uno también, como para poder darle forma o darle sentido a ciertas cosas que has pensado o sobre las que has reflexionado y una imagen te lo condensa, la imagen tiene ese potencial. Por eso también se usa desde la terapia, hay imágenes que sanan, desde el psicodrama, bueno, desde diferentes como enfoques, entonces la imagen también tiene ese potencial de capturar, de resolver o de revictimizar, depende de cómo se use, y creo que puede conectar como estas tres líneas de quienes finalmente se cruzan en una historia. Y como anécdota, pues yo creo que es también como uno se conecte, particularmente en mi experiencia. Ha sido muy bonita la lectura de cómics con mi madre. Mi madre es una mujer ya cercana a los 70 años y es una lectora de cómic
ahorita muy emocionada y yo cada que puedo le paso material y se los devora feliz. De hecho, me los critica, me dice, este no me gustó, esto no, este sí, esta es una buena historia. Ella es consumidora ahora de cómic y creo que es más el prejuicio que tenemos de que ciertas personas no se pueden acercar a este lenguaje, ¿no? El asunto también es cómo se media para acercar a otras personas a este medio de narrar. ¿Y Javier? Bueno, sí, nosotros, en cuanto a lo que mencionaban sobre la memoria, la verdad, ya hay estudios del trabajo cognitivo y resulta que la historieta es un medio mucho más eficaz para que se conserve dentro de la memoria porque permite una lectura activa que es muy distinta, por ejemplo, a un audiovisual donde hay una lectura pasiva. Ya en nuestra experiencia como colectivo, nosotros no solo hemos hecho historieta, sino que hemos hecho talleres audiovisuales, talleres de fotografía, hemos hecho pues varias y nos dimos cuenta que es en la historieta y en los procesos de presentación de historieta donde somos impugnados. Y eso para nosotros es súper valioso. O sea, la gente, por ejemplo, para el caso de Cielo Rojo, que es que lo hemos divulgado por más tiempo porque es nuestro primer trabajo, la gente nos confronta y nos muestra las imágenes y dice, no, así no fue la cosa. Y eso es maravilloso porque es en ese diálogo con el lector y que el lector se atreve a impugnarte y que, por ejemplo, cuando hemos presentado esto en espacios académicos, la gente aplaude, muy bien, muy chévere, buena metodología, pero nadie te impugna. Pero la historieta le da una posibilidad a que las personas te impugnen desde las viñetas, desde los diálogos, y eso no lo hemos logrado ni con el audiovisual, ni con la fotografía, ni con nada. Entonces, creo que ahora nuestra apuesta está más cercana a la historieta, es por eso, por la manera como es recibida y cómo se establecen diálogos a través de ello. Y pues, y bueno, ya por último quisiera saber qué viene para Altaís Comics, qué viene para el colectivo Leche, qué viene para Juan Alberto, o algo muy breve, qué es lo que viene para esto. Juan Alberto. Bueno, no, rápidamente, digamos que yo tengo como las dos facetas, por un lado de investigación sobre cómic, no solo sobre cómic, en general ahorita estamos como en la universidad en una investigación sobre construcción de memoria en general, con un capítulo particular en cómic. Entonces estamos pues en ese desarrollo, que espero que haya una buena interlocución con ustedes también acá, que creo que hay un buen diálogo. Y por otro lado, digamos que con mi hermano hemos seguido trabajando el proyecto de Mostrillo y bueno, y otros múltiples proyectos. Mi hermano Camilo Conde, que fue con quien cohicimos el cómic de Mostrillo, él tiene muchos proyectos con distintos colectivos en distintas regiones, ¿no? Y pues hay muchos proyectos para no solo documental, animación y bueno, y una parte importante, novela gráfica. Con Mostrillo, pues estamos hace rato, un poco la pandemia se nos atravesó y nos cambió los ritmos, ¿no? Pero está escrito completo ya el segundo tomo y pues estamos como completando la investigación porque esa es una historia muy extensa y la idea pues es, habíamos pensado inicialmente sacarla en fascículos, así un poco como empezamos, pero creo que estamos dándole la vueltas a ver si podemos más bien publicarlo en un solo volumen todo de una vez, ¿no? Porque creo que así es más fácil. Entonces, estamos con ese trabajo ahorita. Ok. Para Altaís. Bueno, pues nosotros aquí recién estamos estrenando a Tres Horizontes, que también les hago la invitación para que se pasen, lo miren, lo busquen y Muy y bueno, nos muy bueno. comenten. Ya se lo pasé a mi profe también para que lo leyera. Nos tiene que contar esa lectura de Tres Horizontes. Yo, pues, como viste, Mauricio, yo lloré allá en la presentación porque a mí particularmente sí me conmovió mucho ya como el encuentro final con las tres protagonistas y que ellas se conocieran fue realmente muy emotivo como ese momento. Pues nosotros aquí seguimos también como en el proceso de Altaís tiene tres grandes líneas, que es la creación, la divulgación y la investigación. En la creación estamos ahorita haciendo un trabajo precisamente con Joan Rapaport sobre la investigación de ella, El cobarde no hace historia, en el que seguimos avanzando junto con Pablo Pérez, pues que eso es una creación como de parte de los tres. En investigaciones seguimos avanzando lento, pero seguimos avanzando con Incógnitas, que es el lugar de las mujeres en la historieta del cómic colombiano, que lo estamos haciendo con Estefanía Henao, que pues hemos encontrado unas sorpresas ahí muy gratas y creo que debe estar a punto de salir un artículo que sacamos para una revista académica argentina, precisamente como
como recogiendo un poquito esta aproximación que hemos tenido al lugar de las mujeres en la creación del cómic en Colombia. Y también esperamos también, ahorita que estará Pablo Pérez aquí, pues estamos esperando ansiosos también como los avances de él. Él viene investigando el tema de cómic periodismo en Colombia, entonces creo que ahí también veremos próximamente ciertos avances en ese tema de investigación. Y en el tema de divulgación, pues esperamos, así como lo dice Javier y como también apuestan desde Leche, como poder seguir mostrando un poco de lo que pasa en Colombia con el tema del cómic. Nosotros partimos desde las preguntas, porque precisamente no conocemos todo el universo de lo que pasa en el cómic Colombia y desde ahí es donde nos aproximamos a intentar divulgar qué pasa con el cómic en Barranquilla, qué pasa con el cómic en Putumayo, qué pasa con el cómic periodismo, qué pasa con el cómic documental, no sé, son todas preguntas y desde esas preguntas creamos, Estefanía ahorita está sacando como una sección de reseñas que es lecturas tardías. Juan David Montoya, que es otro colaborador de Alta Is Comics, tiene un podcast que hace un comentario sobre diferentes temas alrededor del cómic. Entonces, nada, es como la manera también de construir esa mirada colectiva sobre lo que pasa en Colombia. Ok. Y para el colectivo Leche. Bueno, nosotros con el colectivo tenemos un canal de YouTube que nos gustaría que si lo quisieran mirar, si quieren conocer trabajo de las publicaciones que se hacen en Colombia. Es un canal que está pues, especializado en cómic colombiano, para que nos conozcamos entre autores. No solo es coordinado por Paula Pino y no solo es pues, conocer sobre las historietas, sino conocer también a los autores y sus procesos creativos. Con eso seguimos. Acabamos de lanzar un libro digital, que es una segunda parte de lo que fue Cielo Rojo. Se llama En busca de la memoria perdida, Cali 7 de agosto del 56. En esa publicación es un texto híbrido donde hay historieta, cuento, crónica, ensayo, texto académico, donde contamos otras cosas y también otras cosas que no se contaron y como el detrás de bastidores de lo que fue Cielo Rojo. También estamos trabajando en dos proyectos. Yo coordino uno que es acerca sobre la censura a procesos creativos en Colombia y que esperamos lanzar el primer volumen más o menos en abril del próximo año. Y en otro tema que lo coordina Paula Pino del colectivo, que es sobre el acoso y el abuso de mujeres en Colombia.